Saludos, estimados tutorados. Continuando con este seminario de tesis, vamos a trabajar la cuestión que tiene que ver ahora con, dentro del marco metodológico, la elección del paradigma, el método y el diseño de investigación. Y comentamos en el videoclip anterior que íbamos a trabajar los objetivos que ya habíamos diseñado en el apartado del planteamiento del problema. Esto para que vean toda vez que ustedes construyen su propio objetivo, si lo hacen de manera clara, concisa y concreta, en la mayoría de los casos, el mismo objetivo te lleva a una elección adecuada. Bien, espero que mis palabras sean lo más claro posible y que ustedes puedan comprender cómo es, no tan sencillo, pero sí cómo podemos nosotros elegir de manera asertiva el paradigma de investigación. Y bueno, ya tenemos en nuestra pantalla un objetivo. Espero que revisen los materiales que realizamos en el planteamiento del problema, que son este mismo, pero recordar todo lo que hicimos para llegar a este objetivo. No lo voy a repetir aquí dado el tiempo que tenemos. Sin embargo, vamos a considerar lo que tenemos ya redactado. El objetivo que acordamos aquí fue valorar, y que puede ser otra palabra, dijimos otro verbo en infinitivo, que dé eh, la idea de lo que usted va a hacer. Entonces, pero nosotros quedamos o concebimos que era valorar los efectos en el promedio de calificación de los estudiantes del cuarto semestre de la ingeniería en mecatrónica, chachán, y lo que sea. Si se dan cuenta, entonces, vean, como tenemos nosotros aquí variables, si se dan cuenta, pueden ustedes observar, esta palabra promedio o promedio de calificación, lógicamente podemos considerarla como una variable. Y lógicamente eso ¿qué nos invita? Nos invita a que yo voy a considerar números, calificaciones, ya sean letras o números, pero ya con algunas universidades usan letras, pero al final la connotación es un valor numérico de manera interna. Entonces, el promedio de calificación es una variable y lógicamente eso ¿qué me invita? Pues voy a medir números. Si yo quisiera empezar a tomar la decisión sobre qué paradigma de investigación utilizar, vean aquí está, cuantitativo o cualitativo, lógicamente nos referimos a las características de cada uno de los paradigmas y dijimos que el paradigma cuantitativo, como su nombre lo dice, trabaja o realiza proyectos de investigación e intervención que tienen que ver con características numerables o valorables en alguna cierta medida. Y el promedio de calificación, lógicamente, si me vuelvo a regresar, a mi, a mi, a mi objetivo, dice, valorar los efectos en el promedio de calificación de los estudiantes de cuarto semestre de la ingeniería mecatrónica de la UFLP respecto a la aplicación de un taller de ABP en la asignatura de matemáticas. Ok, si ustedes se percatan aquí, ya con ello vean, si yo defino de manera clara, concisa y concreta, no tengo que batallar tanto porque la elección, si se dan cuenta, se da por sí. Sería, ¿cómo decirles? Inaudito que yo quisiera forzosamente elegir el paradigma cualitativo. ¿Por qué? Porque cualidades, ¿no? Me sería imposible, o sea, estaría cruzando las situaciones. Esto no quiere decir que no se pueda. Lo que pasa es que, vean, a lo que quiero llegar es que si yo trabajo de manera adecuada el diseño y construcción del objetivo, esta elección me va a ser un poquito menos dolosa. Entonces, vean, ya puedo definir que puede ser cuantitativa la investigación, ¿verdad? Cuantitativa. Ahora tengo otra decisión que tomar. Método experimental, cuasi experimental o no experimental. Y ya también tenemos que recordar, por eso la información se dio en cada una de las materias que tuvieron que ver con métodos de investigación cuantitativa y métodos de investigación cualitativa. Allí hubo los pormenores de cada paradigma. Lógicamente, yo sé por teoría, por argumentos científicos, que no puedo elegir
un método experimental. ¿Por qué? Porque no puedo o sería poco probable que yo construyese un laboratorio para mis estudiantes, porque voy a valorar los promedios, el efecto de un taller en los promedios de calificación y en un salón de clases es un ambiente casi natural, me atrevo a decir que natural. Entonces no es oportuno utilizar un método experimental, lógicamente que no. Podría en todo caso utilizar un método cuasi o un método no experimental. Y vámonos a ver cómo estamos nosotros referenciando nuestro objetivo. Aquí ya lo vemos para ver si tengo más argumentos de decisión. Dice, valorar los efectos en el promedio de calificación de los estudiantes del cuarto semestre de la ingeniería mecatrónica de la Universidad Fray Luca Pacioli respecto de la aplicación del taller de un taller de ABP o del taller de ABP en la asignatura de Matemáticas 4 durante el ciclo escolar 2016-2017. Como no nos dice más información, puedo entonces yo tomar decisiones aquí. ¿Cómo lo quiero hacer? Quiero eh, llevar a cabo un método cuasi experimental o un método no experimental. Y vuelvo otra vez a recordar las características. Los cuasi experimentales, como su nombre dice, cuasi experimentales, son escenarios un poquito más naturales, no totalmente naturales, pero aún sigue habiendo ciertas consideraciones, pero ya se pueden cumplir. Pero aún así, el contexto que yo deseo trabajar es un contexto muy natural. Entonces, a mí me convendría, en todo caso, me convendría y tendría yo que analizar. Si vamos a ver aquí, observemos, me voy a acercar un poquito. Ok, ahí estamos. Un poquito, nos vamos a acercar aquí, vean. Vamos a hacerlo para acá. Nos vamos a dar cuenta que los diseños, porque estos que están aquí son diseños que tengo. Un servidor diría, bueno, para mi tesis, nada más me gustaría levantar, o más bien dicho, encuestar a mis participantes una sola vez. Lógicamente, entonces un diseño transeccional o, o transversal, como se le quiera llamar, transversal o transeccional. Y entonces la elección tendría que ser un método no experimental. No obstante, si yo quisiera recopilar mis datos a lo largo del tiempo, también sería un método experimental, pero un diseño longitudinal. Ya es decisión del investigador llevarlo a cabo. Pero imaginemos que yo, como voy a aplicar un taller y para validar si sirve, voy a hacer un examen antes y un examen después. Miren, entonces si yo voy a hacer un examen antes y un examen posterior en mi proyecto, entonces me conviene un método cuasi experimental porque existe un diseño pre-test, post-test, es decir, el antes, un test antes y un test después. ¿Se dan cuenta? Pero esa elección, vuelta otra vez a recalcar, recae sobre el eh, investigador. Y entonces así, vean, ya, puedo elegir, pero esas decisiones, valga otra vez, debo de leer suficiente para que yo diga, lo voy a hacer así y argumente de manera académica y científica las decisiones que he tomado. Caso particular de este objetivo, puedo entonces elegir, como voy a valorar los efectos, es decir, si verdaderamente sirve, entonces me va a convenir entonces que un paradigma cuantitativo, un método cuasi experimental y un diseño pretest post-test. No podemos ver todos, pero rápidamente checamos con este. Ahora, nuestro campo de estudio, ¿cuál sería? Nuestro campo de estudio sería el relacionado al diseño, construcción y aplicación de estrategias pedagógicas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la cuestión de un taller y eso es una estrategia. Entonces, voy a recalcar una cuestión que es muy importante que ustedes aclaren. El campo de estudio no es un lugar. El campo de estudio es el área de conocimiento que se aborda en el proyecto. Y en este proyecto se va a abordar el área de conocimiento que tiene que ver con el diseño, construcción y aplicación de estrategias pedagógicas, porque es la aplicación de un taller de ABP. En donde el lugar, ahora sí, el contexto es
los estudiantes, pero bueno, ya entran ahí, el cuarto semestre de la ingeniería en mecatrónica de la Universidad Fray Luca Pacioli. Si quisiéramos ser exactos y hubiese varias sucursales, tendríamos que poner campus fulano de tal. Pero como en la Fray Luca Pacioli nada más en un lugar hay ingeniería, ya asumimos que es allí, los del cuarto semestre. Y durante el ciclo escolar 2016-2017. Nada más. Ese sería el contexto. Mis participantes serían, bueno, otra vez, y aquí caen en lo mismo, estudiantes del cuarto semestre. ¿Y qué voy a escribir ahí? Ah, pues voy a describir las características de los estudiantes del cuarto semestre. En el campo de estudio, las características del área de conocimiento que tiene que ver con el diseño, construcción y aplicación de los talleres en el campo de estudio. A eso tendríamos que describir y explicar y todo. Decir con lujo de detalle qué pasa ahí. Y respecto al contexto, tendríamos que decir eh, qué pasa con la universidad y el área de ingeniería en particular, el área de ingeniería y la Universidad Fray Luca Pacioli, cómo está conformada, sus características. Tendremos ahí que dar lujo de detalle de cada uno de esos apartados. Claro, en cuestiones metodológicas se abordan más y más y más cosas. Sin embargo, lo que sí quiero hacer patente en este momento es que con que esto vayan ustedes trabajando, seguro les va a dar luz para definir todos los demás elementos que conforman el marco metodológico. Espero que esta explicación sirva para que ustedes tengan la menor cantidad de problemas y que un servidor haya sido lo suficientemente explícito para tomar la elección adecuada. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte, agradece su atención.